Buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más a esta sala de conferencias virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Retomamos esta tercera temporada nuestras charlas, coloquios de los viernes, y para empezar hemos traído a uno de los grandes, a Iván Vélez. Iván Vélez es arquitecto de profesión y luego escritor, historiador, investigador de biblioteca, de ratón, de estos los que se mete por todos los sitios y busca entre los legajos. Le encanta trabajar con reliquias y relatos. Y ahora vamos a presentar su último libro, que es Reconquista. Antes de darle paso a Iván y agradecerle que haya asistido a esta charla con nosotros en Héroes de Cavite, voy a dar paso a Ángel Benzal, nuestro presidente, para que nos hable brevemente de la asociación y comenzamos en unos segundos. Ángel, buenas noches, cuando quieras. Buenas noches, muchas gracias Alberto, muchas gracias Iván por aceptar la invitación de Héroes de Cavite y muchas gracias a los compañeros que nos están siguiendo en directo, independientemente de la parte del hemisferio en el que estén, porque tenemos compañeros ahora mismo de toda América, de España, lógicamente, y de parte de Europa. Bueno, nosotros somos la Asociación Cultural Héroes de Cavite, es una asociación de divulgación histórica, hispanista, que estamos organizando actividades no solamente en las 19 provincias en las que tenemos presencia en España, presencia efectiva, donde se están realizando ya actividades, sobre todo conferencias, sino también las estamos realizando ya también en América, ¿no? Ahora mismo hemos hecho unas visitas guiadas, hemos coordinado con asociaciones locales visitas guiadas en México, con México Hispano, en otras dos ciudades de Perú, con Deniso en Cayupanqui, y bueno, estamos también en Colombia, con Colombia Hispánica, y bueno, también vamos a ir ahora con España la Primera Globalización a Rosario, que asistirá Marcelo Gullo, en Argentina, con los compañeros hispanistas de Rosario. Y muchísimas más actividades que pueden consultar en nuestras redes sociales, en nuestra web y en el resto de redes sociales. La conferencia de hoy nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque nos sentimos muy identificados con la palabra reconquista, ¿no? De aquellas personas que en su momento lanzaron una primera piedra contra los invasores por defender su modo de vida, por defender su libertad. Al final, pues esa piedra cruzó el océano y la empresa española llegó a lo que hoy es América, y hoy, bueno, ahora somos 500 millones de personas que hablamos español como lengua materna y 600 que lo entienden, ¿no? Con aquella primera piedra que se lanzó con la Reconquista. Por eso nos sentimos identificados. Nosotros de Héroes de Cavite también estamos lanzando una primera piedra y estamos también teniendo nuestro efecto tanto en la península, en España, como en Hispanoamérica y en Filipinas. Sin más, te vuelvo a dar paso. Alberto, cuando quieras. Gracias, Ángel. No, yo paso, pero eventual, que el que quiere escuchar a la gente es nuestro compañero y amigo Iván Vélez. Iván, buenas noches, gracias, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues nada, gracias por una nueva invitación y bueno, pues me alegro mucho de que la asociación siga creciendo, se siga consolidando y bueno, pues yo creo que hacéis una labor magnífica, ¿no? Así que, pues, hechos los agradecimientos, vamos a dar unas pinceladas acerca del libro y luego pues abrimos un turno de debate, ¿no? Que es lo propio de este tipo de actos, ¿no? El libro, pues vamos a hacer un poco de publicidad obligada, ¿verdad? Que es este, ¿no? Ha salido hace un mes más o menos. Bueno, he de decir lo primero que es un encargo de la Feria de los Libros coincidente con el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Un asunto que ya nos lleva a cierta polémica en el sentido de que el 722 es discutible que fuera la fecha en la cual se diera ese hecho de armas, de cuya escala también pues se discute, como es sabido. ¿Qué ocurre en Covadonga? Cuando toma fuerza Covadonga, pues es uno de los asuntos que trato en la primera parte del libro, como es evidente y obligado. Por hablar un poco de la estructura, yo lo que he hecho es un relato cronológico, ordenado cronológicamente, dando un pequeño contexto visigótico, porque es, digamos, la Hispania o la España visigoda es la que late tras los ideales de la Reconquista. Esto lo matizaremos más adelante, ¿no? Prosigo, como es lógico, con la
invasión musulmana y con la conquista posterior a esa primera llegada de musulmanes traídos dentro de un momento convulso del reino visigodo. Y bueno, pues luego lo que voy desarrollando es todo ese proceso llamado Reconquista, que como es bien sabido, pues ahora está en cuestión también, como muchos otros términos, en virtud de esa moda de la cancelación que está teniendo tanta fuerza y que es tan divisora, ¿no? Me he permitido también, por hablar de la estructura, elaborar una obra en la cual no haya un hilo, digamos, de puro positivismo, por llamarlo de algún modo. Es decir, que no es un libro de batallas y nombres, que las tiene, evidentemente, porque es obligado, los nombres también los tiene, sino que he intentado atender aspectos que a veces se descuidan un poco en este tipo de obras, ¿no? Uno, en definitiva, a lo que atiendo yo también es a la fuerza que tienen los mitos. La fuerza que tienen los mitos, por señalar tres así muy, muy claros, ¿no? Pues el mito de Santiago, que es un mito que luego pasa, la del apóstol Santiago o Santiago Matamoros, convertido luego en Santiago Mataindios, al otro lado del charco. Ese sería un mito pues, que atraviesa todo este periodo. Hay otro, bueno, que atraviesa y que se mantiene, es decir, ¿no? Y otras figuras que aunque tienen historicidad, adquieren también pues tintes míticos, entre ellas señaladamente el Cid Campeador. Es un mito que, por cierto, también tiene que ver mucho con el Nuevo Mundo y la expansión imperial española, por cuanto incluso lo he añadido cuando se echa a los españoles de Filipinas, se habla de los hijos del Cid, de la estirpe del Cid. Es decir, que es un mito que es latente y que llega hasta nuestros días prácticamente, porque ahora veremos que se discute bastante, ¿no? Otro mito que tiene quizá, otra figura mítica que tiene quizá menos músculo histórico sería Bernardo del Carpio, que también lo he incluido por lo que tiene de utilización posterior en pugnas una vez terminada la Reconquista. Hay que recordar que Carlos I, cuando llega a España, visita la tumba de Bernardo del Carpio y coge su espada. ¿Por qué he querido hacer todo esto? Pues porque a mí me parece que, como decía hace un momento, una sucesión cronológica, yo creo que la cronología, por supuesto, ayuda, porque las causas y los efectos se ven más fácilmente, pero ya digo, una sucesión, ya digo, de hechos o de actos muy concretos explica parte de todo ese periodo de tiempo, pero creo que las creencias son, digamos, en cierto modo, la gasolina de muchos actos, ¿no? Y en ese sentido, pues el recuerdo de la España visigoda, que es lo que late, insisto, detrás del avance, un avance que no es constante durante 8 siglos, evidentemente, pero que siempre tiene el objetivo de recuperar o restaurar, que son los términos que más se utilizan en los primeros compases de este periodo, la España visigoda. Yo creo que eso, por supuesto, hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Bueno, por ir entonces entrando más en materia, yo planteo bueno, la versión clásica o más o menos aceptada de cómo penetran desde el norte de África varias oleadas, vamos a hablar de Tariq y Musa, que todo el mundo conoce. Y aquí ya entramos en un aspecto polémico, y es qué ocurre desde esa entrada en el 711 hasta el 718 o 722, que son las dos fechas que más o menos se han atribuido a la batalla de Covadonga. La más clásica era la de 718, debido al influjo de Sánchez de Albornoz, se acuerda que podemos estar pensando en 722. En cualquier caso, lo que vemos es un arco temporal de 7 u 11 años en el cual pasan una serie de cosas. Sobre todo lo que ocurre es una invasión que, aunque sea, y aquí ya entraríamos otra vez en uno de los muchos debates, fue sangrienta, fue una especie de sustitución de credos. Bueno, yo sostengo que fue sangrienta y lo sostengo pues apoyándome en las crónicas del momento, en la crónica mozárabe y en algunos
cantos litúrgicos que se manejan en esas décadas o en esos primeros años de entrada musulmana. ¿Hubo pactos? Por supuesto que los hubo. De hecho, yo he puesto el de Teodomiro, que me parece que es, sobre todo porque ha llegado hasta nuestros días, hay que entender que el mundo visigodo, en el mundo visigodo destacaban los condes, una serie de figuras relevantes, algunas de las cuales, en vista de la violencia con la que ha entrado ese contingente norteafricano, deciden pactar, nada extraño, ¿no? Por otro lado, pasa como en todas las conquistas. Las conquistas es muy difícil que haya una especie de solapamiento del pueblo invasor sobre el pueblo invadido. Del mismo modo que hemos visto en muchos momentos que en la conquista, civilización y paz o pacificación del Nuevo Mundo, se mantuvieron estructuras prehispánicas por cuestiones meramente prácticas y llegando a una serie de acuerdos que dejaban el poder sobre algunos individuos y unos territorios en manos de quien ya lo detentaba. En la España visigoda, que cae bajo la huella musulmana, se mantienen y yo, por ejemplo, he dedicado un capítulo también a los Banu Qasi, y lo de Teodomiro está ahí, pero yo no acepto la idea de que poco menos que fue pues una expansión marcada por el ecumenismo. No, fue una invasión violenta. De hecho, la arqueología, que es un aspecto al que hay que atender más, y sobre todo porque está ofreciendo muchos materiales, yo he utilizado algunos datos, la arqueología nos muestra cómo hay muchos sellos de plomo que van vinculados al reparto de botines, y el botín evidentemente no te lo dan por las buenas, sino que lo tienes que hacerte con él después de la lucha. Podemos pasar, por ir planteando una serie de hitos, a Covadonga. Covadonga es uno de los, es el hito fundacional, hito y mito, en gran medida fundacional de la Reconquista, en el cual, las crónicas cristianas exageran muchísimo el número de musulmanes que habrían caído aquel día, en aquella jornada y las sucesivas. Las musulmanas, pues, poco menos que hablan de una veintena de asnos, a la cabeza de los cuales estaría don Pelayo. Sea como fuere, desde luego es el punto seminal de lo que viene después. Y lo es, yo creo, porque una vez producido el avance, de manera retrospectiva, se localiza como punto de arranque de esa expansión. De hecho, Covadonga y todos los sucesos que tienen que ver con Pelayo, donde adquieren sus dimensiones iniciales, son las crónicas de Alfonso III el Magno. Ahí es donde se nos aparece ya pues, un caudillo militar con don de mando, y que configura y va estableciendo además unas alianzas matrimoniales que será una constante en todo el periodo al que estamos aludiendo. Evidentemente, hay una distancia entre las crónicas y los hechos, y evidentemente hay una búsqueda de legitimidad por parte de Alfonso III el Magno, vinculándose al mundo godo, que, como digo, por utilizar los términos del materialismo filosófico que yo suelo emplear, lo que hay es una especie de anamnesis o recuerdo de aquel reino que permite una prolepsis o una proyección sobre el futuro, y en ese arco, digamos, que acabamos de describir, que dura 8 siglos, la España, esta es la tesis del libro, la España que se construye, por eso digo, la construcción de España no es una mera restauración o reconstrucción del reino visigodo, sino que da lugar, digamos que es como un arquitecto que tiene unos planos y el devenir de la obra se lo modifica, que es además lo que suele ocurrir, ¿no? Entonces, no es una reedición del reino visigodo, lo que se produce es una nueva España de la cual somos herederos, ya la España histórica, la nación histórica española. Esa es un poco la tesis del libro. Pero ya digo que en todo momento está ese recuerdo y esa idea de pérdida, está constantemente. Es una pérdida que se despliega en 2 planos. Un plano que sería el puramente territorial, es decir, se nos ha usurpado un territorio con las riquezas que ello tiene, lo que llamaríamos también desde la perspectiva del materialismo filosófico la capa basal, nos ha sido arrebatada, que por ejemplo es lo que están intentando ahora algunas sectas secesionistas españolas, no irse de España, sino robar parte de España.
Entonces, lo que se trata es de recuperar esa tierra de la cual se consideran legítimos propietarios los reyes cristianos, y a la vez restaurar el culto cristiano. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos ante una sociedad donde la interpenetración entre la esfera política y la esfera religiosa, aunque no están unidas hasta el extremo en el que lo están en el Islam, pues están de algún modo conjugadas, ¿no? O aliadas, o bien o muestran un desarrollo paralelo. De hecho, se ve en el avance conquistador o reconquistador la restauración de una serie de diócesis cristianas. Mientras todo esto ocurre en las primeras fases, lo que se da también es una querella, la querella contra el adopcionismo, que era una variante cristiana, una corriente cristiana más compatible con el Islam, que niega la Trinidad, que defienden aquellos que son llamados desde las posiciones musulmanas politeístas por el dogma de la Santísima Trinidad, las tres personas de la divinidad. Entonces, ya digo, esos son choques y asuntos que desde luego, desde un punto de vista estrictamente de obras que traten simplemente de ir extendiendo la mancha cristiana hacia el sur y aminorando la mancha, digo mancha porque son digamos, la forma de representar clásica en los mapas, ¿no? Pues una parte con una línea de un color y debajo otra. Bueno, pues lo que ocurren también son una serie de disputas y de modificaciones también en el mundo de la Iglesia que desde luego son importantísimas a la hora de comprender todo lo que ocurre después. Y además la Iglesia tiene mucho impacto, sobre todo en los momentos en los cuales se decreta que se está ante una cruzada, que en muchas fases, por ejemplo, las bulas de las cruzadas permitían financiar con mayor vigor las huestes que iban a combatir, para que veamos un poco que las cosas no son tan sencillas. Ligado a este asunto de la religión y su impacto durante la Reconquista, pues también trato evidentemente del sepulcro de Santiago, un sepulcro que además sirve para establecer distancias con Roma. Eso es una cuestión fundamental y que luego podríamos hablar también de cómo de algún modo la Iglesia española es la que expande a Roma por su expansión, valga la redundancia, en el Nuevo Mundo. Bueno, estoy dando una serie de pinceladas. Un aspecto al que he prestado atención también, por supuesto, es a los enlaces matrimoniales. Unos enlaces matrimoniales que dan cuenta de cómo hay una especie de búsqueda de convergencia entre los linajes regios cristianos para la recuperación a la cual están todos consagrados. ¿Quiere esto decir que no hay pugnas internas o guerras? No, evidentemente las hay, algunas muy cruentas, con aliados incluso musulmanes por parte de algunas partes, pero siempre hay ese intento, o siempre se entienden esas pugnas, o son criticadas porque desatienden de algún modo la labor principal, que sería la de ir recuperando el terreno al Islam dentro de la península. Y ahora que hablo de península, he de decir también que, para que se entienda lo de construcción de España, que entendemos que es una construcción de índole imperial, antes de la toma de Granada, los reinos cristianos españoles ya se han expandido por el Mediterráneo, ya han llegado a Canarias, es decir, que desde luego lo que no hay es una recuperación, o el objetivo no es estrictamente la recuperación, es uno de los móviles fundamentales, pero lo que hay ya es una escala imperial y una lucha no solamente contra el Islam, contra los musulmanes, contra Al-Ándalus, por llamarlo por su nombre, sino que también vemos como los reinos cristianos ya están oponiéndose a otros reinos cristianos europeos, singularmente pues aquello que tiene que ver con las expediciones que se lanzan contra Inglaterra. Bueno, por seguir con los hitos, estoy intentando que se entienda más o menos cómo he planteado esta obra. Por seguir con los hitos y con las cuestiones fundamentales, yo creo que hay una serie de puntos, digamos, de inflexión. Uno de ellos sería, por ejemplo, pues lo que sucede antes y después de Almanzor, que es una figura que le da una escala esclavista impresionante al Al-Ándalus,
que provoca en cierto modo la fragmentación del mismo tras su muerte. Hitos importantes también que tienen que ver con el rigorismo, pues son las entradas de almorávides, almohades, etcétera. Todas esas oleadas que venían a corregir las desviaciones religiosas de Al-Ándalus. Lo digo porque el componente religioso, insisto, es absolutamente fundamental, como es bien sabido. Hitos que tienen que ver con la expansión cristiana. Bueno, uno de ellos, por supuesto, es la conquista de Toledo, que es lo cual supone la recuperación de aquella capital visigoda y da cuenta de ese desplazamiento hacia el sur, Cangas de Onís, León, Toledo y luego después, en la época de Alfonso X, Sevilla, como la capital va ocupando centralidad según va expandiéndose hacia el sur el dominio cristiano. En ese sentido, en esa expansión también he prestado atención a los pactos de reparto de conquistas. Y esto es interesantísimo porque son una serie de pactos en los cuales se contempla siempre la totalidad que se quiere recuperar. E incluso hay una especie de vías o carriles naturales por los cuales deberán discurrir las expansiones de los reinos cristianos. Es la famosa cuestión de cómo de algún modo Aragón va creando una especie de vértice invertido, mientras Castilla se va ampliando hacia el sur. Eso es interesante ver de qué modo ellos van delineando una suerte de conquistas hasta el punto de que sean asumidas desde la parte incluso musulmana. Eso también es importante reseñar. Un hito histórico, y lo digo porque acaba de celebrarse el aniversario fundamental, es las conquistas que lleva a cabo Fernando III, un rey de una escala impresionante, porque él conquista los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Sevilla cae en 1248, con una operación anfibia, por cierto, muy cinematográfica. Siempre hablamos de la falta de películas históricas que tengan que ver con nuestro pasado. Ahí esa sería una extraordinaria película, ver cómo el almirante Bonifaz entra por el Guadalquivir y rompe el puente de barcas que une Triana con Sevilla para aislar a esta ciudad. Por cierto, interesante decirlo, porque estuve el otro día en la Catedral de Sevilla, en la reja de la capilla en la cual está enterrado Fernando III, cuyo cuerpo se exhibe el día de San Clemente todos los años, y yo invito a que todo el mundo vaya a ver esa ceremonia. En la reja, en la crestería de la reja, aparece un Fernando III venciendo al moro Axfatak, y su apariencia es la de una especie de nuevo Santiago, para que veamos la pregnancia de los mitos y de los símbolos durante toda la Reconquista y lo extendido que estaban, ¿no? Bueno, la figura de San Fernando, el San también tiene mucha importancia en este caso, es fundamental porque él, de algún modo, culmina la Reconquista. De hecho, se lo dice a su hijo Alfonso X diciendo: te dejo España, una conquistada y la otra tributada, perdón. Y se refiere ya pues a esa zona que ocuparía Granada, Málaga, todo ese sur de la actual Andalucía, e incluso le dice a su hijo: si haces lo mismo que yo, serás igual que yo. Ya en su lecho de muerte: si haces más que yo, serás menos que yo, pero si conquistas menos que yo, serás menos que yo. Una especie de tabla lógica de valoración del futuro. Pero, insisto, de nuevo con esa idea de que debe ser reconquistada, debe ser retomada, restaurada, como se quiera, o reabsorbida, si se quiere, ese territorio. Fernando III es muy interesante porque, aunque Alfonso X ha pasado la historia como el autor de las 7 partidas, que es un código fundamental y que es un código también que se utilizó en el Nuevo Mundo, y aquí siempre entramos con estas diferencias que hay, a veces aparentemente incompatibles, pero que en absoluto lo son, entre la espada y la pluma. Fernando III también había impulsado ya una serie de codificaciones. ¿Por qué? Pues porque nos podemos quedar con la idea de las batallas, y singularmente pues algunas como la de las Navas, que es absolutamente fundamental, con la carga de los 3 reyes, pero tras la conquista aparece luego la necesidad de la reordenación del territorio. Y para eso hace falta una serie
de leyes. Y eso nos lleva también a uno de los asuntos fundamentales, que es el de la repoblación. Yo por lo que me he documentado para el libro, tenemos la idea de que la repoblación consiste en llenar un vacío de gente. Pero en realidad cuando se habla de repoblación, lo que se está haciendo es reordenación de ese territorio donde han quedado bolsas poblacionales. Hay que decir, como decíamos hace un momentito, pues que evidentemente no hay una sustitución poblacional del 100%, ni muchísimo menos. Ello por no hablar de otro asunto fundamental, que es el del flujo de esclavos. También le he dedicado un espacio porque me parecía fundamental, porque además aparecen en todo tipo de todas las racias, y muchas de las inclusiones llevaban implícita o incluso a veces casi como un móvil, la captura de esclavos, como una cosa que hoy nos horroriza, pero que era parte de la realidad de ese mundo, ¿no? Bueno, pues estas son cuestiones a las que también he prestado atención en lo que se refiere a la repoblación y las condiciones que se ofrecían para que la gente se quedara en la frontera, que no era un mundo muy inestable, muy peligroso. De hecho, allí se colocaban figuras como los homicianos, es decir, homicidas que de algún modo redimían su pena o se les daba o se les perdonaba dejándolos en lugares muy peligrosos. En fin, hay una serie de figuras, de siluetas que se mueven por la frontera. Cuando más atención les he prestado es en una frontera duradera, inestable y casi regulada desde la parte cristiana, como es la que tiene que ver ya en el último tramo de la Reconquista y sobre todo después de lo que hemos dicho de Alfonso III, que ya le ha dejado esa España tributada, que es toda esa franja, porque la frontera no es una mera línea, sino que es un espacio, que tiene que ver con el Reino de Granada, que finalmente acabará cayendo como fruta madura, con una madurez, digamos, controlada, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos yo creo que ese sería un poco el desarrollo del libro. Le he dedicado, por cierto, y eso es importante, puesto que estamos ante una polémica fuerte, el último capítulo, yo ahí sí que recomendaría que se leyera al concepto e idea de Reconquista. ¿Por qué? Pues porque hay mucha polémica alrededor. De hecho, por parte de algunos historiadores se busca la cancelación del término, es decir, su erradicación o su censura. Porque, bueno, si no ha habido una España previa, no hay nada que reconquistar. En fin, hay un montón de variantes. Si no ha habido una conquista, tampoco hay una reconquista, etc. Y sobre todo porque una de las metodologías más fértiles, yo creo que existen en torno a este tipo de cuestiones, es la búsqueda de los orígenes del uso del término. Muchos historiadores y muchos ensayistas consideran, creen o afirman incluso que el término reconquista se emplea desde el siglo XIX. Pues no, señores. Desde mediados del XVIII se emplea el término reconquista en español. Esto, que puede parecer una cuestión sin importancia, porque es cierto que se utilizaban otros términos antes, no es baladí, porque muchas veces se critica la idea de reconquista considerando que es una especie de constructo decimonónico, lo cual es muy útil para aquellos que consideran que España es una especie de prisión de naciones. Bueno, pues si negamos la reconquista, negamos la unidad, se liberarían esas naciones arrojadas por España. Pero es que resulta que eso no es así. Resulta que eso no es así porque ya digo que yo aporto ahí otros ejemplos del siglo XVIII, nada menos que de personalidades como José Cadalso y Jovellanos, entre otros. Yo lo he localizado como un préstamo del francés y, aunque no lo incorporé al libro porque lo maduré más tarde y tampoco tendría que haberlo trabajado más y los plazos editoriales son los que son, yo creo que tiene bastante lógica que se emplee en Francia el término. ¿Por qué? Y esto lo expuse en la Fundación Gustavo Bueno y me gustaría someterlo a debate. Puesto que los franceses que no recuperan nada que tenga que ver con las Galias, sino con los francos, Francia, sin embargo España no es Gotia, de godos. Claro, ellos se consideran herederos de ese reino godo, que sería el de los francos. Bueno, si de algún modo el caudal godo bajó hacia la Hispania romana y la conquistó,
la entrada de musulmanes les hace replegarse, y eso sí permitiría hablar de reconquista en un término en un aspecto puramente literal, porque habrían reconquistado lo ya conquistado. Bueno, esa es una de las opciones. En cualquier caso, o esa es una opción que trataré de explorar en el futuro, pero en cualquier caso, desde luego el término no es del siglo XIX. Entonces yo lo que he hecho es, en el último capítulo, es demostrar cómo hay, lo vengo reiterando en esta charla, pues ese recuerdo constante de aquel reino que ha caído, un reino cristiano, por supuesto, y que hay que recuperar aun cuando se transforme por el camino, que es la tesis del libro. Y bueno, pues a eso se le ha llamado de muchos modos, y desde el siglo XVIII se le llama reconquista. He dedicado también, por cierto, para poco buscar cierta controversia entre las filas de la izquierda, la autodenominada izquierda española, pues muchos usos con total naturalidad, tanto de la figura del Cid como del propio término reconquista, hasta el punto de que el maquis se llamó Operación Reconquista, ¿no? Lo que pretendían hacer, la reconquista pues, de esa España que estaría dominada en este caso, gobernada por el Frente Popular. Bueno, pues eso son un poco lo que se puede encontrar en este libro, y yo poco más puedo contar, o sea que si os parece bien podemos hacer un turno de palabra o de preguntas. Pues muy bien, Iván, y ahora mientras descansas un minutín, pues puedo informar a los que estamos aquí y a todos los que vean esta emisión después por YouTube, que Iván Vélez está con nosotros esta noche en Héroes de Cavite para hablar de su último libro, Reconquista, la construcción de España. Lo cual ya ha dicho incluso él hace unos minutos por qué puso este título. Pero es autor además de muchos otros libros que no dije en la introducción, como por ejemplo Leyenda Negra, porque fue uno de los precursores de escribir sobre la Leyenda Negra. Creo que, si mal no recuerdo, allá por el año 2014 o algo así, ¿no? Fue tu... Sí, el libro que se titula Sobre la Leyenda Negra es del 2014. Sí. Mucho antes que el de nuestra amiga Elvira Roca Barea. Fuiste pionero. Tiene también libros de Hernán Cortés, Torquemada, y después, y ahí va mi primera pregunta, que no tiene nada que ver con este libro, pero que es una curiosidad que tengo desde hace tiempo de preguntarte. Luego hablas de Nuestro hombre en la CIA, otro libro también que pueden adquirir nuestros oyentes o videntes. ¿Por qué ese salto de todo, historia, Hernán Cortés, Reina Negra, Torquemada, y luego Nuestro hombre en la CIA? Bueno, a ver, tengo que decir, siempre lo digo, pero es para explicar las cosas también un poco, ¿no? Que todos los libros que he publicado con la Esfera, el de la conquista de México, Torquemada y este de la Reconquista, son encargos coincidentes con el aniversario, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Porque el encargo por lo menos te cierra un poquito el campo, y al menos pues sabes hasta dónde tienes que hablar. Otra cosa que en el desarrollo del encargo encuentres dificultades, ¿no? Pero bueno, a ver. El libro de la Leyenda Negra es un libro que escribí porque me parecía interesante, vamos, con un impulso personal, eso está claro. El libro, El mito de Cortés, lo escribí porque me comprometí ante la tumba de Hernán Cortés en México. ¿Sabes? Son cosas que pasan. Y el libro de la CIA, que se titula Nuestro hombre en la CIA, ese es un libro que, por cierto, lo voy a presentar en Madrid el 19 de diciembre, hemos cerrado ya la fecha. Ese es un libro que yo escribo porque tuve acceso a los archivos del secretario, de quien llevaba toda la documentación del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, que es un proyecto norteamericano antisoviético, y que en España pues capta una serie de anticomunistas y opositores al franquismo por motivos diversos, entre otros pues por considerar al franquismo pues una decepción también, incluso. Es un tema bastante complejo. Entonces, claro, tuve ahí acceso a esa documentación, y ese libro lo hice durante una serie de años, y bueno, creo que es un libro que es interesante porque tiene una conexión con la actualidad evidente, absolutamente evidente, ¿no? Todo esto del federalismo al cual parece tender España ya está planteado por ellos de forma explícita, y bueno, ahí está la documentación. Entonces, por eso escribí ese libro de Nuestro hombre en la CIA. No, conexión tiene
claramente y muy directa con la situación actual. Bueno, volviendo al libro que estamos hoy presentando y que es con lo que nos compete ahora. Comentas en tu libro que a mí me hizo mucha gracia cuando hablas, por ejemplo, de que en las herencias, creo que si no recuerdo más, me parece Ramón Berenguer, cuando se hacen las herencias hasta se prepara ya tierras que no están conquistadas, ¿no? Y con una fórmula así, un poco una fórmula en latín, que viene así como, bueno, te dejo esto, esto y esto, y todas las tierras que vamos a conquistar si Dios quiere. Bueno, eso deja claramente marcada todo lo que has expuesto hoy de esa idea, o sea, primaria de reconquista, de todos los reyes que hubo, desde Alfonso II, yo qué sé, hasta los reyes católicos. O sea, es una idea que está impregnada en todos los reyes españoles. Yo creo que a ver si podías ahondar un poquitín más en esta cuestión. Claro, vamos a ver, cuando haces un libro de estas características no puedes hacer un libro de 1000 páginas. Aparte que yo no soy historiador, yo soy un aficionado, o sea, tampoco. Y hacer un libro sobre toda la Reconquista pues llevaría décadas y donde cortas. Entonces hay que seleccionar el material. Entonces, como yo lo que pretendo es plantear esas tesis, las que he expuesto más o menos así fugazmente en esta charla, ese era un ejemplo muy bueno porque da cuenta de hasta qué punto se tiene la idea de totalidad siempre en juego. Es decir, yo me voy a morir dentro de poco, pero si viviera muchos años, seguiría hacia el sur por estos derroteros. Síguelos tú. Evidentemente, confiando, porque son hombres, evidentemente, de una religiosidad incuestionable, confiando en que Dios esté de nuestra parte. Y además Dios está siempre, al menos desde el punto de vista subjetivo de los cristianos, de su parte, porque incluso en las crónicas de Alfonso III, más o menos, y en las siguientes, se viene a decir pues que el reino visigodo ha caído pues, por la degradación a la que ha llegado, pero que Dios, después de esa purga o de esa prueba a la que les ha sometido, les será favorable. Bueno, pues eso explica ese tipo de documentos, que ya digo que son muy ilustrativos de lo que hay, del componente ideológico que hay tras la Reconquista. Les recuerdo a todos ustedes que si quieren preguntar e interaccionar con Iván Vélez, tienen que levantar la mano para que yo les vaya dando paso por turno de palabra. Iván, te quería hacer otra pregunta y luego ya imagino que Ángel también quería preguntarte y alguno más de los presentes en la sala. Has hablado de mitos, pues eso, el mito de Santiago, el de Bernardo del Carpio. Hay un mito que aún pervive en la España actual, que es el de la convivencia pacífica de las tres culturas. Vamos a ver si con tu libro y con alguno más desmitificamos eso, porque no sé si sería un mito oscurantista, como ¿no? los clasifica Gustavo Bueno, o no, o aclarador, pero vamos, es un mito que existe. La pregunta que te hago, ¿es verdad que existía esa convivencia pacífica de las tres culturas famosas en la Hispania de la Reconquista? No existía. Yo creo que lo que se puede decir que existía era una cohabitación, una coexistencia, pero claro, de ahí a ver, eso es tan sencillo como abrir las obras, leer las obras, de Serafín Fanjul, un gran experto en la materia, el mito del Andalus, etcétera, y uno se da cuenta, bueno, pues sí, claro, podías vivir en Córdoba o en Sevilla como cristiano, al precio de pagar un impuesto altísimo y de soportar una serie de privaciones enormes, al precio de ser un dhimmi. ¿Qué decir de los judíos? Los judíos fueron, los traté más, lógicamente, en el libro de Torquemada, fueron un colectivo sujeto a innumerables vaivenes que tenían que ver con el poder y con el hecho de su incompatibilidad tanto con el Islam como con el cristianismo trinitario, vamos. Entonces, yo creo que sí, que en algunos tramos pudo haber cierta coexistencia o cohabitación más o menos razonable, pero desde luego el vaciamiento de moros que se dio en muchas ciudades demuestra que no, que evidentemente no. Y es que en realidad, esto se suele defender apelando a argumentos casi gastronómicos. Bueno, pues el mazapán lo inventaron y lo comemos. Bueno, muy bien, pero los dogmas son incompatibles. Es decir,
Alá no es compatible con el Dios trinitario, por eso le llaman politeístas a estos últimos, con lo cual, pues no lo hay. Lamento contradecir a muchos, pero como diría que bien sé a quienes contradigo o a cuántos contradigo, pero es que es así. Es que vamos, yo por ejemplo que soy conquense, tú te lees el fuero de Cuenca, que además fue un fuero muy importante, que luego se toma como modelo para sucesivas documentaciones similares, y desde luego, pues hombre, el que matare a un moro pague un maravilloso, el moro que mate a un cristiano pague, o sea, que decir que es que no había simetría por ninguna parte, con lo cual no hay tal idilio, tal Edén. Bueno, pues un mito que tenemos que ir desmontando poco a poco, otro más. Seguramente Ángel querrá hacerte alguna pregunta. Ángel, si puedes activar el micrófono, y luego ya tengo en la sala 3 personas con la mano levantada que les iré dando paso ahora. Adelante, Ángel, buenas noches otra vez. Gracias. Gracias, Iván, por esta magnífica conferencia. Teníamos pendiente tocar este tema, llevamos muchas conferencias. Bueno, nos centramos más en lo que es el hispanismo, pero a veces nos gusta un poco saltarnos esa fecha, ¿no? y tocar otros temas que también pueden tener una relación, aunque sea indirecta, ¿no? Porque para llegar a América hay que explicar primero lo que pasó antes, lógicamente. Mi pregunta, sonían varias preguntas, ¿no? Por un lado, se plantea como que los musulmanes, pues bueno, digamos que España no existiera en aquel momento. Bien, entonces, ¿cómo va a haber una reconquista si España no existía? Porque hay quien cuestiona en qué momento empieza a existir España, ¿no? Al margen de eso, se habla de una reconquista, tampoco se dice qué tipo de reconquista. Hay una reconquista cultural. ¿Qué religión, qué idioma, qué religión, qué costumbres había antes de la llegada de los musulmanes? Pues las mismas que hubieron después, cuando se fue reconquistando el terreno. O sea, eso nadie puede negar, que hay una reconquista cultural y religiosa, que ahora mismo a lo mejor no se le da tanta importancia, pero antiguamente era lo que había, principalmente. O sea, todo en un pueblo era eso, el idioma y la religión, prácticamente. Los tiempos han cambiado, pero en aquel momento era eso. Entonces, esa es una reflexión que te planteo, por si la compartes o si quieres comentar algo respecto a eso. Luego está la tendencia a decir como que fueron invitados, ¿no?, a venir a la península por una facción de los visigodos que sí estaba dividida, pero no habría que ver hasta qué punto estaban divididos, ¿no? Porque ahí hay un poco de laguna, ¿no? La cuestión es que ellos lo plantean como que, bueno, fue como un paseo militar, en parte lo fue, pero lo que no se habla es que, bueno, que había una serie de comunicaciones romanas, había unas carreteras, unos caminos que te permitían ponerte en cuestión de una semana en la otra punta de la península. O sea, y para escarmiento, que a lo mejor me gustaría que si quieres comentarlo un poco más, pues dice, bueno, y es que fue muy rápido ya, pero tú cuando tienes una sociedad que no tiene un ejército, porque tienes una sociedad feudal, que no tienes un gran ejército, lo que tienes que ir descargándote o negociando con esos señores feudales, por así decirlo, ¿no? Y luego dar un escarmiento, ¿no? Comentar por lo que pasó con Zaragoza, y me parece que hubo más ciudades que se destruyen. No, es que llegaron y los que estaban pues aceptaron la religión, aceptaron la cultura. Bueno, si tú coges y te cargas, te cargas una ciudad entera, pues ya es un escarmiento para todas las ciudades que hay alrededor, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí está otro de los mitos que se viene también a caer. Y ya por último, para terminar, comentar también, se hacen películas sobre, por ejemplo, el rey Arturo, ¿no? Y demuestran cómo ellos defendían su terreno frente a los invasores sajones, ¿no? Aquí, si defendemos a Pelayo, parece que hay un determinado sector ideológico que no pone un determinado objetivo, ¿no? Y si realmente Pelayo era una persona que luchaba por no ser esclavizado. O sea, qué mayor ejercicio de libertad es defender a los tuyos, defender a tu familia, defender a los tuyos para no ser esclavizado
para seguir viviendo en la tierra y con las costumbres que habitan, que eso, bueno, que estamos viendo películas en Europa y es algo lógico, pero parece aquí que se nos carga con determinada carga ideológica peyorativa. Bueno, pues comentarte eso, pues si quieres comentar algo, es mi forma de verlo, ¿no? Bueno, por partes. Yo creo que lo que has comentado, tres cosas he pillado más o menos. Lo que has contado, sí. Lo primero lo que has hablado, yo creo que avala un poco la tesis del libro, es decir, sí hay una religión cristiana previa, sí hay un latín, que se mantiene, por supuesto, en el mundo litúrgico, pero, en ese desarrollo reconquistador, vamos a mantener la palabra sin complejos, aparece el romance, es decir, hay una construcción, una evolución, ya no se restaura en la lengua que utilizaron los visigodos. Y en cuanto a la iglesia, también sale transformada. Entonces yo te diría que sí, pero precisamente como modelo, luego el resultado acaba siendo otro. No, por supuesto, digamos, diametralmente opuesto a lo que hay como modelo, pero sí que el resultado es distinto. Por lo que se refiere al tema de las calzadas, es cierto, y eso denota también el hecho de que el reino visigodo no estaba manga por hombro, es decir, que las calzadas, yo recomiendo que la gente vea los programas de Isaac Moreno, que es el gran especialista en calzadas. Las calzadas, la banda de rodadura, que era con zahorras, no con losas, como se suele representar erróneamente, que requerían de un mantenimiento. Si esas calzadas pudieron ser útiles es porque el reino visigodo de algún modo tenía la suficiente potencia como para que esas infraestructuras se mantuvieran. Entonces, bueno, pues sí, en un momento dado se recurre a esa fuerza externa, pero la fuerza externa ve muy apetitoso lo que hay y aprovecha esa gran crisis que hay, pero una crisis que no era tan profunda como para no haber dejado, ya digo, esas infraestructuras mínimamente practicables. De hecho, el reino visigodo tuvo bastante fuerza y llegó también mucho hasta el norte de España, que también es algo que se niega, pero bueno, la arqueología va demostrando que no hubo, que esa es otra también de las tendencias, que no hubo una especie de pueblos irredentos, irreductibles en esas montañas que no habían conquistado. Los visigodos sí, habían llegado hasta la costa. Y de hecho, por ejemplo, y ciudades romanas en el norte de España hay un montón. Gijón, por ejemplo, por acercarnos a Covadonga, ¿no? En cuanto a don Pelayo y su equiparación con el rey Arturo y todas estas figuras mucho más legendarias, por cierto. Efectivamente, no se han hecho las producciones cinematográficas que debieran hacerse, pero bueno, voy a desvelar un pequeño secreto, y es que me consta que desde una gran superproductora hay un proyecto de hacer una obra cinematográfica. Yo creo que el otro día me llamaron para sondear un poco mi opinión al respecto. Por supuesto, yo favorable a que se haga. Es decir, que a lo mejor, como suele ocurrir, de fuera vendrán a salvarnos, ¿no? Digo de fuera porque ha habido algunas producciones cinematográficas, algunas películas que han venido muy bien para combatir la leyenda negra y esa especie de autodestrucción. Estoy pensando, por ejemplo, en Apocalipto de Mel Gibson, que de algún modo, con todas las licencias que se quieran, reproduce un mundo prehispánico que en absoluto era pues un cuento de hadas, era algo mucho más amplio. Entonces, bueno, yo espero que se hagan esas películas y que se hagan bien, que no sea los últimos de Filipina con un cura opiómano, como ocurrió en su momento. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, pues muchas gracias y bueno, luego están también los paralelismos, ¿no?, con la situación actual, la división. Parece que siempre ha habido dos bandos, ¿no?, en la península. Ya viene de la época de los visigodos. Siempre hay alguien y bueno, siempre hay puñaladas y se llama agentes externos para desestabilizar. Lo que pasa es que los agentes externos siempre tienen sus propios intereses, no son los intereses de quien los llama. Lógicamente, efectivamente. Gracias, Ángel y Iván, por las respuestas. Bueno, vamos con la primera mano levantada, que es de Eduardo Marín. Haz tu pregunta si quieres, abre el micrófono. Y el siguiente era Julio Ortiz. Eduardo, ¿estás en la sala?
Sí, sí que estoy en la sala, muchas gracias. Y gracias, Iván, por la charla sobre el libro. Un libro que no conocía y que mientras hablabas, pues ha caído en la biblioteca digital que tengo. Así Iván, que acabas de vender un libro en directo. Vamos a tocar la campana. Haciendo caja aquí, esto es tremendo. Tocamos ya tienes €1 más en el bolsillo. Eduardo, esa, dile a Iván desde donde nos hablas. esa es la idea. Hablo desde Escocia, creo que soy la persona que más al norte está. Y mi pregunta, reflexión un poco es, coincidiendo con la idea tanto de Ángel como de Iván, que ha dicho antes que la Reconquista no fue Reconquista sino hasta pasado un tiempo, cuando después de avanzar se dieron cuenta de que quizá había empezado la cosa en Covadonga, pero Covadonga fue casi un acto de supervivencia. Sí, sí. Como imagino que habrían escaramuzas en esos tiempos que a lo mejor no han llegado hasta nuestros días como ha llegado la batalla de Covadonga, pues sí. Entonces, con todo eso, ¿en qué momento podríamos hablar de Reconquista como un hecho de acción y no de reacción? Sí, esa es una pregunta muy interesante y difícil de contestar, por cierto. Vamos a ver, yo creo que como mínimo podemos pensar en que en la época de Alfonso II el Casto ya hay una clara idea de consolidación de unas estructuras que no son puramente defensivas, sino estables. Entonces yo creo que podríamos pensar que ahí ya lo hay. Y ya digo que con Alfonso III el vínculo que se establece, la gotización que se opera en ese momento, yo creo que ya demuestra la idea de la búsqueda de recuperación o restauración o conquista de una totalidad perdida. Yo creo que esa sería como mínimo podemos situarlo ahí, que es una fecha bastante temprana. Vale. Y luego, pasando directamente del plan, digamos, militar al plan religioso, he oído que a veces la Reconquista se habla como la primera o como la última cruzada, dependiendo de cuándo acabó. Pero tampoco fue total, ¿no? Yo sé que para las Navas de Tolosa sí que hubo una especie de cruzada o llamamiento del Papa, pero no fue constante durante toda la Reconquista, ¿o sí? No, por eso he dicho que fue algo intermitente, Las Navas es importante porque acuden caballeros de otros reinos cristianos europeos, algunos de los cuales hay que decir que se volvieron e intentaron incluso saquear Toledo sin éxito. Pero sí, ese es un momento de evidente aliento cruzado. Claro, pero no fue constante, fue solo en determinadas... Sí, no fue constante, no fue constante. Vale, pues ya está. Por ahora no tengo más preguntas. Muchas gracias, Iván. Gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, y que abra por favor el micrófono Julio Ortiz, y mientras Lucas si consigue, me está escribiendo por el chat que no puede activar el micrófono, pues puede todo el mundo, Lucas. Tengo activada la opción que podáis activar el micrófono vosotros al entrar a preguntar. Julio, adelante, activa el micrófono y haz la pregunta a Iván. Dinos por favor desde dónde le vas a preguntar. Buenas noches. Te estoy preguntando desde Ciudad de México. Muchas gracias por la conferencia y a Ángel también. Ha sido muy útil. La leyenda negra para mí con la Reconquista sí que es importante porque primero que todo aquí nos vendieron la idea de los 800 años que estuvieron en los moros, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, ¿no? En tu opinión, realmente, a ver, los reinos de León y de Castilla, que realmente nunca formaron parte como tal del andaluz o formaron parte solamente una parte de los reinos. Pero la pregunta es, con Alfonso VII el emperador o con Fernando III el Santo, ¿en qué momento, digamos, es decisivo e inminente ya la Reconquista como tal? Es como mi pregunta, es decir, ¿cuál es el acto militar en donde, porque con Alfonso VII, el emperador, se unen en los reinos de Castilla y León, ¿no? Y en este momento, podemos decir, imaginándose un poco, con tu respuesta anterior y con el tema cinematográfico, en Castilla y León no existía un reino andaluz, del al andaluz como tal,
ni habían invasiones moras, pero no llegaban hasta allá. ¿Cómo era el escenario en verdad? Porque, por ejemplo, geográficamente viendo en Soria, por ejemplo, hay partes en donde habían fortalezas para protegerse de los moros en cierto momento dado. Entonces, ¿cómo era el ambiente en Castilla y León hacia el año 1100 o 1200, ¿no? En donde ya solamente estamos hablando que el Al-Ándalus realmente no solamente no ocupó toda la península, sino mucho menos de lo que se piensa del norte, sino que ya en el 1200 y algo, con Fernando III el Santo, prácticamente no existía, ¿no? No sé si entiendo bien la pregunta, voy a tratar de responder. A ver, las Navas suponen un hito absoluto, de hecho ha pasado la historia precisamente por la unión de los reyes, por la carga de los tres reyes, por el hecho de acabar con el poder almohade, y a ello ya se suceden además las Navas además vienen a compensar la derrota de Alarcos, 1195, con lo cual de algún modo se ha dado la vuelta a la situación, y a partir de ahí ya las incursiones hacia el sur son mucho más poderosas. ¿Cuándo se puede entender que ha concluido la conquista? Si es que es esa la pregunta, que no sé si estoy contestando a lo que se me pregunta. Yo creo que la clave la da... No, la pregunta sería no cuándo cesa, porque cuando cesa sería con el gran capitán finalmente en la toma de Córdoba, sino que realmente, o más bien la pregunta sería, ¿desde qué momento se puede hablar que ya se ha recuperado gran parte del territorio? Yo ya lo he dicho, yo creo que lo que dice... Con Fernando III el Santo. Fernando III es clave cuando dice te dejo España. De hecho, le he dedicado un capítulo que se titula... Se titula exactamente... Bueno, con lo que... Un momentito, la una conquerida, la otra tributada. Es lo que le dice a su hijo. Es decir, te dejo España, una ya con el poder temporal en nuestras manos, el poder político, y la otra con un dominio sobre un territorio que ya está tributando, que ya se dice vasallo. Con lo cual, yo creo que esa es una fecha en la cual se vislumbra ya un final claro. Bueno, pues gracias, Julio, por tu pregunta y a Iván por... No, muchas gracias a ustedes. Me parece que nuestro compañero Lucas Guix ya puede abrir su micrófono, así que Lucas, adelante, haz la pregunta a Iván y dile por favor desde dónde le vas a preguntar. Pues pregunto desde Hospitalet, Barcelona. Adelante. Bueno, decir muy rápido que Fernando III se le llama Fernando III el Santo, que fue canonizado en el siglo XVII y que está muy bien que se le haya dado ese reconocimiento por lo que hizo. Luego también decir que ya en el Reino de León, en el siglo X, utilizaban el título de Imperator Totius Hispaniae, rey de toda España. Título de otro capítulo, por cierto. Genial. Entonces, si ya en el siglo X sale eso, pues ya tenemos otro argumento con lo que contrarrestar a todos los que niegan la existencia. Totalmente de acuerdo. Luego, me gustaría también preguntar sobre los judíos. Si los judíos eran más bien promusulmanes o procristianos, o si eso iba variando dependiendo del momento, y si los judíos pagaban los mismos impuestos que los cristianos o también de nuevo, dependiendo del momento. Gracias. Bueno, lo primero que has dicho, pues totalmente de acuerdo, lo de Imperator Totius Hispaniae, que a veces se interpreta como una cuestión puramente psicológica, ¿no? Como una cosa de vanidad. No, es que había un dominio sobre un territorio de una escala importante. ¿Qué pasa con los judíos? Pues tema también muy complejo, porque de hecho a ellos también desde las filas cristianas de algún modo se les acusa en ciertos momentos de ser colaboracionistas con el Islam en las primeras fases. Lo cual tendría cierta lógica, porque es verdad que durante el periodo visigótico han sufrido mucho. Sisebuto
les obliga a una conversión forzosa, lo cual da lugar ya a las conversiones insinceras que acabarán manteniéndose y siendo perseguidas por la Inquisición, que ya no olvidemos que su inicio es contra los judaizantes, no contra los judíos, sino contra los judaizantes, contra los falsos cristianos. Bueno, ellos empiezan quedándose, muchos de ellos en tierras de Al-Ándalus, reciben un trato digno, pero hay que olvidar también las masacres antijudías que ha hecho ya el Islam antes de su llegada a la península ibérica. Es decir, es un pueblo que está constantemente maltratado, marginado, vuelto hacia sí mismo para protegerse en gran medida tanto a un lado como a otro. Hombre, tienen un peso importantísimo en los reinos cristianos, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que al ir ligados muchos de ellos, entre otras cosas porque son una reliquia de un primer cristianismo también, y son los que interpretan el Talmud, en fin, que son como unos cristianos que no han sabido actualizarse, es difícil explicar, ¿no? Bueno, son parte también de los reinos cristianos, pero también sufren momentos enormes crisis, ¿no? No sé decirte la tributación que tienen, en ambos casos la tienen, tanto en terreno andalusí como en el terreno cristiano, y sufren pues también grandes ataques como los pogromos que se producen en el siglo XIV en los reinos cristianos. Pero no sé precisarte la carga tributaria, lo siento. Por cierto, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes, Lucas? 21. Me agrada enormemente que tengamos hoy en la sala a un chaval de 21 años haciendo preguntas a Iván Vélez sobre la historia y la reconquista. Y encima sepa cosas que nos comenta y nos aporta a todos. Felicidades, Lucas. Y poniéndome contra las cuerdas, hay que decirlo, ¿eh? Y poniendo... sigue así, Lucas, a ver si algún día te tenemos aquí en Héroes de Cavite dando una conferencia tú mismo. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, que abra el micrófono ahora José Eduardo. Pero ¿puedo hacer una pregunta rápida, por favor? Hombre, faltaría más, todos los que quieras esta noche. Bueno, me gustaría saber, porque he llegado un poco tarde, si en esa especie de acuerdo tácito o no tácito, porque no sé si estaba escrito ese acuerdo, en el que quedaba claro que el objetivo primordial era la reconquista y recuperar toda la península, si dentro de ese acuerdo era ganar terreno al Islam, o dentro de ese ganar terreno al Islam, una vez se conquistara toda la península, dicha península tendría que ser gobernada por un solo monarca. Bueno, no sé si se ha entendido. O sea, ¿era ganar el terreno, reconquistar la península y ya está, para el cristianismo? ¿O también tenía que ser gobernada por un solo monarca una vez conquistada toda la península? Bueno, vamos a ver. No hay un acuerdo, lo que es una serie de acuerdos. Exacto, digo acuerdo, sí. Sí, entiendo lo que dices. Entonces, ¿gobernar por un solo monarca? Hombre, pues yo creo que no hay ningún sitio donde eso quede reflejado. Lo que sí que es cierto es que la convergencia que hay entre los linajes reales desemboca en el matrimonio de Isabel y Fernando. Evidentemente no es un solo monarca, es un matrimonio, pero de algún modo bajo un mismo techo queda todo el poder de esos reinos, ¿no? Y de hecho pudieran, si luego las muertes, porque otro asunto interesante, ¿no? La cantidad de muertes y de niños que se convierten en reyes y de hecho son símbolos de determinadas facciones, ¿no? Bueno, pues si hubiéramos tenido... O sea, esa corona pudo haber acabado en una sola testa, por decirlo de algún modo. Pero, hombre, no había, creo yo, una proyección desde el inicio para acabar en un solo rey. Aun cuando la recuperación del reino visigodo, pues, puede sugerir que tiene que haber un solo rey, sí, puede ser. Bueno, porque quizá me imagino yo que dentro de esos arreglos matrimoniales, la parte de unificar toda la península en un solo, aunque sea techo, como dices tú, estaba más o menos pensada. Y, bueno. Sí. Bueno, disculpa, perdón que te interrumpí. No, simplemente eso, que yo creo que la idea de recuperación y de restauración sí invita a pensar en un solo monarca, invita a ello, claro. Lo que pasa es que sabemos cómo era el poder en aquella época, ¿no? Y luego una última pregunta, me gustaría saber si los judíos dentro de los califatos o aunque sea dentro de las taifas llegaron a tener
la misma influencia económica que llegaron a tener en los reinos cristianos. Bueno, como dato te puedo decir que controlaban en gran medida, y tengo algunos, lo toco en algún momento, el mercado de esclavos, que era un mercado bastante importante. Sí, sí que es verdad que tenían un poder que puede parecer semejante. Concretamente, una de las juderías más importantes relativas al mercado de esclavos y de eunucos, que se nos olvida también esa figura, es Lucena, en Córdoba. Y de hecho había, para la compra de esclavos que se producían en los límites del antiguo Imperio Romano, se mandaba a judíos. Eso también lo sé. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Iván, y por las respuestas, y a Lucas por ese interés, entusiasmo y por las preguntas que nos ha hecho. A ver si nos vemos por hospitales, que yo tengo muchos amigos allí. Un compañero de la Junta Directiva, Alberto Vicioso, el que edita luego los vídeos, quiere hacer también una pregunta. Amigo Alberto, adelante, hazle la pregunta a Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé, ¿se me oye bien? Sí, sí. Perfectamente. Vale, muy bien. Vamos a ver, has hablado de que en el momento en que tenemos a Fernando III, que conquista Castilla Novísima, y tras el testamento a su hijo Alfonso X, se puede dar por concluida la Reconquista. En una charla que nos dio Pedro Insua en una ocasión, también en ese momento señala también como el inicio de la nación española. Hay muchas tesis sobre el inicio de la nación española. Hay quien la sitúa en Covadonga y Sobrarbe, otros que la inician pues, como todos los estados europeos, pues en el siglo XIX, otros que se remontan a cuando aparece, creo que fue Patricio Alonso el que decía que cuando se puede hablar de un idioma escrito es cuando se puede señalar a la nación española como el inicio. Creo que Luis Gorrochategui ya lo remontaba al origen de los tiempos, la nación española ya antes del Big Bang incluso. Pero bueno, en fin, era el más técnico, posiblemente el más técnico de estas tesis era el de Pedro Insúa. ¿Tú señalarías, aparte del final de la Reconquista, también el inicio de la nación española en ese momento, en el testamento de Fernando III? Es que señalar un punto me parece muy aventurado, porque no sabría decirte. Hombre, ahí desde luego la idea de que de algún modo se ejerce ya el poder sobre todo el territorio está clara, ¿no? Si solamente te tributa aquel sobre el cual tú tienes dominio, ¿no? Pero es muy difícil precisar tanto, porque es un proceso que se va desplegando en el tiempo. Hombre, desde luego a la que más me acerco es evidentemente a la de Insua, no me voy a acercar a la del Big Bang, no le veo el menor sentido, ¿no? Luego la palabra escrita, pues hombre, la palabra escrita también es el latín, hasta muy tarde, es decir, que ahí el latín va quedándose más en el terreno de la Iglesia que en el terreno de la esfera política. Es verdad que la administración que pone en marcha Alfonso X es ya el romance. Bueno, se puede pensar que más o menos sobre ese momento se puede decir que está la nación histórica, que es que también lo del 19 es porque solo admiten la idea de una nación política, pero eso está después de la transformación de unas estructuras previas. Pero bueno, no sé, es muy difícil. Contestar a esa pregunta es complicadísimo. ¿Cuándo se puede entender que existe España? Dificilísimo. Desde luego ya digo que sí, que lo que dice Fernando III da una idea de que se ha sometido ya al territorio. Luego también, por si se refiere uno a aspectos, también puede haber otra forma, es decir, la nación española histórica es cuando ya con Felipe II se incorpora a Portugal. Es muy complicado. Pero bueno, sí, digamos que la protonación histórica podría rondar por esos momentos. Pero es verdad que antes también hay otros intentos de unión de reinos, con lo cual también ese proyecto se demuestra que viene de muy antiguo. Muy complicada esa respuesta, la verdad.
Gracias, Alberto, por la pregunta y a Iván por la respuesta. Hay muchos comentarios, todos positivos, Iván, en el chat, y alguna otra pregunta que voy a leerte yo porque, o bien no quieren hacerla, no tienen el micrófono. Nos dice, por ejemplo, José Eduardo Salazar Montalvo lo siguiente. Dice, una duda. ¿Existían motivos personales o espirituales por parte de los reinos ibéricos que por parte del papado? Aquí yo entiendo que lo redacta muy bien, a lo mejor y sería más motivos, ¿no?, por parte de los reinos ibéricos que por parte del papado para la recuperación territorial de la península ibérica. ¿O era igual la necesidad de recuperar estos territorios? Eso es lo que nos preguntan en el chat. Yo creo que yo me decanto por la opción de los reinos cristianos hispanos. Ellos son los que tienen mucho más clara la idea de recuperar ese territorio. Aunque evidentemente Roma estaba interesada, evidentemente, a ampliar los límites de la cristiandad. Pero de algún modo la Iglesia española goza de cierta autonomía en muchos tramos, ¿no? Qué decir ya después de la descubrimiento de América, pero sí, yo creo que me parece que hay mucho más peso desde este lado que desde Roma, en la idea reconquistadora. Evidentemente los que vivían aquí, que eran los hispanos, tendrían más interés que Roma, que vivía en el Vaticano. Roma apoya, por ejemplo, a Portugal, pero digamos que la fuerza que va adquiriendo el Reino de Castilla es impresionante, ¿eh? Bueno, otra pregunta que nos hace Araceli, dice, me pregunto si Iván comparte la idea de que la reconquista recupera, sí, pero sobrepasa la recuperación porque se expande mucho más. Al culminar de forma efectiva con el nombramiento imperial de Carlos I, que formaliza el objetivo de Alfonso X. Sí, no, lo he dicho, es decir, que en ese proceso, que luego, vamos a ver, ¿por qué se celebra la toma de Granada, por ejemplo, en Barcelona? Pues porque se supone que se ha logrado un objetivo, pero, insisto, en la búsqueda de ese logro, o esa búsqueda de ese logro no es incompatible con expansiones como la que se da en el Mediterráneo por parte de la Corona de Aragón, o por el que se da por parte de Castilla también hacia Europa, también con intereses comerciales. Totalmente de acuerdo, es decir, aun cuando se quiere recuperar aquello que se ha perdido a manos del infiel, del musulmán, en esos 8 siglos el objetivo único no es la recuperación de la península, sino que se están dando otras conquistas y otras expansiones, otros despliegues. O sea que sí, en ese sentido coincido. Bueno, Iván, son ya las 12:20, hora española peninsular, 1 hora menos en las Islas Canarias, y ya llevamos 1 hora larga de charla. Yo creo que vamos a dar paso a un par de preguntas más y luego ya dejaremos que, bueno, en este caso, acostarte o cenar. No sé si has cenado, porque sé que venías de un lío que tenías, unas charlas en Cuenca o algo así, ahora estás en Madrid, eres un hombre muy ocupado. Bueno. Voy a leerte la última pregunta del chat y es una pregunta de estas que van a pillar, yo creo, vamos a ver cómo sales de aquí. Pregunta Pablo Mar. ¿Sabe algo el maestro Vélez sobre la batalla de Algeciras de 1278 y sobre el papel de los judíos en aquella derrota? A colación de la aportación tan interesante de Lucas, dice. Bueno, pues eso es lo que te preguntan en el chat, que si sabes algo de la batalla de Algeciras y el papel de los judíos. Me imagino que estamos hablando de los benimerines. Va a pillar... ya te lo he dicho yo. Me imagino que este hombre iba a leer. Muchos de los asistentes asiduos a estas conferencias son muy versados en muchas partes de la historia. Lo que tienen que entender es que Iván Vélez, por ejemplo, que es un erudito en muchísimos temas, evidentemente no puede saber todo de toda la historia de España, sino muchas cosas que él ha descubierto que a lo mejor nadie sabe. Por eso recomendamos que compren ustedes sus libros para enterarse ustedes de lo que no sepan que Iván Vélez ya ha descubierto y ha investigado. Yo creo que creo que tendrá que ver con la invasión benimerín y que habría una colaboración de los judíos de Algeciras. Se me ocurre salir del paso así, pero ahora mismo igual lo he puesto en el libro, pero es que, en fin, son muchísimos datos y muchos puntos y muchas, digamos, historias de detalle a las cuales no se puede atender una obra de esta índole.
Por Creo cierto, que me diga si voy más o menos orientado o no, por lo menos ya salgo yo de dudas, ¿no? bueno, a ver si nos lo escribe. Si no lo busco aquí, a ver si lo tengo. No, no te preocupes, no te preocupes. Por cierto, que una cosa que quería comentarte es que has dicho antes, la mayoría de los libros que tú has escrito te los encargan las editoriales. Ha salido nuestro amigo Pedro Insua, también amigo tuyo íntimo, también hemos tenido aquí varias veces, también nos comenta siempre que le encargan las editoriales los libros. Y muchos otros autores invitados que hemos tenido, historiadores, periodistas, etcétera, les encargan las editoriales los libros. Mi pregunta, que sabes cuál va a ser, ¿está cambiando algo en España por fin? Y no es porque seas de Vox, sino porque algo está cambiando, yo creo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, España está en una crisis profundísima, eso es innegable. La amenaza de balcanización está ahí. Las sectas hispanófobas gozan de mucho poder, de mucha economía detrás, de muchos apoyos, pero creo, sinceramente, yo ya que ya tengo una edad, creo que estamos algo mejor, al menos en el sentido de dar respuesta a esos ataques, que estábamos hace, por ejemplo, 20 años. Yo creo que en la última década, por poner una cifra así redonda, yo creo que han aparecido muchas obras, algunas con un exitazo tremendo, ¿no? Por ejemplo, los libros de Elvira Roca, de Ullo, de Lons, de Insua han tenido mucho éxito, y eso demuestra pues, que como mínimo hay un público receptivo de Javier Santa Marta también, por ejemplo, que no quiero que se me olvide nadie, por favor. Han tenido mucho éxito y yo creo que demuestra que al menos hay un público receptivo como mínimo a armarse de argumentos. Quiero pensar que armarse de argumentos para combatir pues, una serie de planteamientos que tienen mucho de falaces y que hacen mucho daño, porque hacen daño dentro de nuestra España, pero hacen daño también en el ámbito de la hispanidad, que es en el que se mueve vuestra asociación. Entonces, yo creo que sí que ha habido una cierta reacción. Proyectos como el documental de la globalización y ahora el que van a hacer con la Malinche, yo creo que hay cierta reacción. Este tipo de asociaciones como la vuestra, la proliferación de canales, la tecnología nos puede ayudar también en el sentido de que no hace falta grandes inversiones para hacer grandes debates, y creo que sí, que hay al menos cierta reacción. Yo desde luego pongo mi granito de arena, pero sin ser optimista, que no lo soy, porque hay muchas fuerzas interesadas en lo contrario, pues se da la batalla y estamos fuertes para darla. Pues dos cosas para puntualizar lo que has dicho. El granito de arena, nada, vamos a decir que tú son unas cuantas paladas de arena, ¿eh? Y luego, efectivamente, hay muchísimas fuerzas vivas por ahí que están intentando contrarrestar todo este impulso que estamos teniendo, pues eso, gente como nosotros y como tú, y escritores y muchísimos programas, canales, en fin, cosa que está muy bien. Bueno, te saludan desde Freddy Saloma, por ejemplo, me ha hecho gracia, y dice saludos desde Machu Picchu. Bueno, pues te están viendo desde Machu Picchu ahora mismo, ¿no? Está mal, no está mal. Por cierto, ¿conoces Perú? ¿Has estado por allí? No conozco Perú. Ojalá lo pueda Pues conocer. nada, próximo libro vas a Perú, Machu Picchu, y algo por allí seguramente sacas alguna reliquia, algún relato, pues. Por cierto, hablando de reliquias y relatos, dos últimas preguntas que te van a hacer ahora los asistentes a la sala y una que te meto yo ahora aquí por el medio. ¿Qué son más importantes, las reliquias o los relatos? Lo más importante es una adecuada conexión entre ambos. Bien, una respuesta escueta y sincera, directa. Porque, bueno, por ejemplo, yo tengo esta duda, lo he hablado muchas veces con mucha gente. Bueno, veo en el chat que más o menos iba yo orientado, ahora que me fijo, ¿no? Bien. Castellano contra Menimerines, hombre, no está tan mal, no he salido mal. Bien. Paso. Te decía lo de las reliquias y relatos porque los relatos pueden ser verdaderos o no, pueden ser un poco interpretados, pero las reliquias, si aparecen en la pirámide de Chichén Itzá, aparecen debajo 900.000 calaveras, pues hombre, aunque los relatos digan que allí no se sacrificaba a nadie, como que no nos lo vamos a creer, ¿no? No, claro, a ver, es que depende, ¿no? Documentos y monumentos también se suele decir, ¿no? Reliquias, relatos, documentos, monumentos. Pues sí, hombre, lo que pasa es que el relato, los textos, las crónicas, las relaciones,
son más extensas, son más profundas, son más ricas, el relato, o sea, perdón, la reliquia es más escueta. Por ejemplo, a mí que me gusta la arqueología, hay un yacimiento tartésico que se está excavando interesantísimo, Casas del Turuñuelo, ahí todos son reliquias, no hay ningún relato. Claro, un relato daría una cantidad de detalles enormes. Es cierto que existe el riesgo, pues, de que el relato mienta. Pero bueno, yo digo que el ajuste es lo mejor, ¿no? Y luego hay verosimilitud en los relatos y falta de la misma. Por ejemplo, cuando en las crónicas que narran la batalla de Covadonga dicen que hay, si no me equivoco, 187.000 musulmanes, hombre, uno va allí, creo que no caben ni siquiera, ¿entiendes? Pero bueno, pues digo que lo que tiene que haber es cierta congruencia al menos entre relatos y reliquias, o entre documentos y monumentos. Sí, porque además puede servir incluso gracias a ciertos relatos se han encontrado luego muchos yacimientos. Eso es, por ir más al grano, la Ilíada y el caso de Schliemann, ¿no? De la búsqueda de Agamenón. ¿Por qué? Porque parte del relato ya estaba encontrando, ¿no? las reliquias. Sí, me estaba pensando yo ahora mismo en ello, además estuve visitando aquella zona hace algunos años. Sí. Está muy interesante. Y luego reliquias que avalan relatos, pues por ejemplo, que siempre lo digo, ¿no? Cuando aparecen las torres del Tzompantli de Tenochtitlán, claro, demuestra que el relato, con alguna exageración quizá, no vamos a negarlo, encaja bastante bien con lo que había. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Sara Baigorri, que también tenía levantada la mano. Sara, si quieres, activa el micrófono y le haces tu pregunta a Iván. Dile, por favor, desde dónde estás hablando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escucháis. Sí. ¿Desde dónde? ¿Qué tal? Bueno, estoy en Navarra, os saludo a todos. Y bueno, solo quería hacerle una consideración. No sé si se ha tratado ya el tema porque por problemas técnicos me he conectado tarde, pero bueno, lo que yo quería que comentara Iván un poquito es la idea de que se discute el término de reconquista, sobre todo a partir de la transición y cuando se empiezan a configurar las comunidades autónomas, principalmente por movimientos disolventes de la nación española. Sin embargo, el propio Partido Comunista había utilizado el término de manera positiva hasta hacía bien poco. Que si nos puede comentar algo sobre ese cambio de viraje de sectores afines ideológicamente. Sí, pues gracias. El término reconquista lo utiliza Marx, Carlos Marx, por ejemplo. Lo digo porque esto claro, los que se dicen marxistas, pues claro, les debería chirriar mucho el intento de cancelación del término reconquista, ¿no? Aun cuando yo creo que son capaces de cabalgar esa contradicción, seguramente. Bueno, pues en los documentos del Partido Comunista de España se utiliza hasta los años 70 el término reconquista con bastante ortodoxia, ¿no? Pero sí que es cierto que, y he dejado en el libro un documento, un texto de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, donde ya habla, de algún modo hay una diferenciación, ya destaca las particularidades de País Vasco, Galicia y Cataluña. ¿Por qué? Porque como ellos viven bajo el mito de una segunda república idílica donde se habría dado libertades a los pueblos prisioneros de España, pues tiene que marcar esas diferencias. Claro, cuando todo el mundo sabe pues que las vascongadas no encajan perfectamente con esa nación nacido a hilo tempore, porque estaría el mito del vasco cantabrismo también por ahí pululando. En fin, Galicia también los límites son borrosos y tienen mucho que ver con otras zonas circundantes, pero sí que es cierto que a raíz de la transición, como lo que se está buscando perdón, es la elaboración de unas historias nacionales ajustadas a los límites regionales convertidos en autonómicos, pues claro, la idea de un frente común o un proyecto común pues es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, pues la idea de reconquista es un verdadero estorbo para estas gentes. Pero bueno, lo cual no quiere decir que los demás no vayamos a combatirlo con datos hasta donde podamos. Así que bueno, eso sería... Pero vamos, sí que es cierto que en la España actual pues la idea de reconquista en las llamadas izquierdas no cae nada bien, por no hablar ya pues del mundo de la sedición que estamos financiando todos los españoles.
Gracias, Sara, por la pregunta. Un comentario que hace en el chat ahora, Iván, dice, José Manuel Egea nos dice, Iván, ¿es correcto denominar a toda la Andalucía reconquistada como Castilla la Novísima? Yo creo que no, yo creo que no. Y es más, es un tema que yo no he utilizado la expresión Castilla la Novísima porque en algún sitio he leído que no es el término empleado en el momento, ¿no? En el momento. De hecho, yo ya digo que no lo utilizo. Bueno, yo creo que lo que sí que es innegable es que las conquistas de los reinos de Jaén, Córdoba y Granada exportan el canon castellano. Eso es innegable, me parece a mí. Entonces, sí, en ese sentido podría decirse que es Castilla la Vieja, la Nueva, la Novísima, ¿no? Se podría decir, ¿no? Y luego ya estaría la Nueva España y la Castilla de Oro, esas cosas. Bueno, lo que sí que se puede decir es que, y esto también es un tema interesantísimo, ¿no? Porque ahora que en Andalucía hay una especie de reactivación del blasinfantismo y del andalusismo, pues es muy importante reseñar que, yo siempre lo he dicho, la Andalucía actual es mucho más castellana y mucho más en lo arquitectónico renacentista y barroca que en absoluto andalusí, aun cuando evidentemente queden restos importantísimos, entre ellos, por ejemplo, la Giralda, que los musulmanes quisieron hundir. El alminar de la mezquita lo quisieron hundir. Fueron los cristianos quienes dijeron que en absoluto, ¿no? que quitar un solo ladrillo conllevaría pasar a cuchillo a todos los musulmanes de la ciudad. Pero bueno, esas reliquias existen, esos restos existen, pero hombre, esa abrumadora mayoría, la presencia del mundo cristiano en todo, ¿no? Todo. Es la tierra de María Santísima, por dar otra prueba de que no, de que hay mucho de fantasía y una fantasía peligrosa, tengo que decir. Pero eso sería otro debate seguramente. Pues seguramente un debate que tendremos que hacer algún día, a ver si por fin nos lanzamos, porque Sí. si no lo combatimos vamos a ir muy mal. No hay que combatirlo todo. Sí. Última pregunta, Iván, de nuestro compañero de Madrid, nuestro delegado cultural miembro de la Asociación Héroes de Cavite en Madrid, Miguel Ernesto. Miguel, buenas noches, un saludo para Madrid. Un saludo, muchas gracias también. Un saludo especial para Iván. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Perfecto, voy al grano, Iván. Mira, nosotros siempre cuando tratamos el tema de la hispanidad como civilización hispánica, hablamos sobre todo dentro de la etapa de la monarquía hispánica, no del imperio, es decir, de la época de los Austrias. Hablamos que era un imperio generador, en oposición a todo lo que es el mundo anglosajón, francés o de otros imperios como lo que le llamamos depredador. Con estas palabras ya incluimos el tema principal, que es la diferenciación de que nosotros, es decir, la hispanidad, su base principal era el mestizaje biológico y cultural. Bien, entonces, hablando ahora de tu trabajo, nos encontramos con que los árabes, según tengo entendido, y esto no soy entendido en estos temas para nada, pero vamos, de lo que he podido leer, es que casi todos los emires y califas eran hijos de esclavas cristianas. Cierto. Si no me equivoco, Abderramán III tenía una abuela cristiana, al menos es lo que me han comentado. Es decir, el mestizaje biológico existía, algo que era incompatible con los imperios que anteriormente he hablado, de los imperios depredadores, porque ellos no tenían ni mestizaje genético ni mestizaje cultural. Entonces, mi pregunta es, durante el tiempo en que estuvieron en la península, era un mestizaje, existía ese mestizaje genético, no solamente a nivel de la monarquía, digamos, de los que dirigían los reinados, sino que también eso existía a nivel del pueblo. Me da la sensación de que no. Me da la sensación de que no. De que estaba prohibido legalmente. Claro. Lo cual no quiere decir que la biología no se abra paso. Ya, pero en el mundo anglosajón
estaba prohibido legalmente. Sí, vamos a ver, lo que quería un poco ocurre, sí, lo que ocurre, vamos a ver, lo que ocurre es que, por ejemplo, tras la conquista de Granada, algunos linajes granadinos, o nazaríes, si se quiere, se integran incluso en altos cargos, caballeros 24, ¿no? de Granada. Y luego está la vía de los conversos. Claro, ahí ya, evidentemente, como lo que no había era una diferenciación de razas, sino de religiones, se produce ese mestizaje. Yo creo que hay los frentes digamos, las líneas de ruptura son religiosas, pero no raciales. No raciales. De hecho, además, la prueba es que en la leyenda negra, los primeros conatos de cuestionamiento de propaganda antiespañola se dan en Italia. Estas son las tesis de Sverek Arnoldson, porque se percibe al español como racial y religiosamente impuro. ¿Por qué? Por el fenómeno del converso. Por el fenómeno del converso. No sé si me estoy explicando. O sea, los cristianos no se casaban con moras, pero si la mora se ha convertido esto es muy delicado lo que estoy diciendo, digamos que el aspecto pasa a un segundo plano. ¿Y qué pasa? Que aquí donde se ve ya con mayor nitidez es en América, en el Nuevo Mundo, porque ahí no ha habido un rechazo de la religión, que es el problema que hay aquí en la península. Judíos y musulmanes rechazan la fe cristiana. Sin embargo, el indio, el indígena, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, con lo cual se trata de integrarlos. De hecho, además, hay muchas estirpes, muchos linajes distinguidos, evidentemente, que mantienen su poder durante siglos y son de origen indígena y, bueno, pues se mantienen, ¿verdad? Eso lo traté un poco más en el libro de la leyenda negra, claro. Nada más, gracias. Nada. Gracias, Miguel Ernesto. Iván, perdóname, pero creí que era la última pregunta y había apuntado yo en papel porque no conseguía levantar la mano José María Rodríguez y le he dicho que sí, que podía preguntar brevemente. Así que, José María, abre el micrófono y pregunta a Iván, que ya cerramos la sesión enseguida. Vale, buenas noches a todos. Gracias a la asociación por el evento. Iván, muchas gracias, es un placer. Y nada, mi pregunta rápida es, o sea, ¿qué importancia tiene el Reino de León? Lo digo como leonés, porque es verdad que pasa siempre muy desapercibido, ¿no? Y a ver, recordar que León es padre de Castilla, padre de Portugal, o sea, tiene una relevancia muy importante. O sea, tiene reyes como Ramiro II, que es un rey fascinante, ¿no? Las batallas o sea, batallas, guerras, toda la conquista de este rey es impresionante, ¿no? Entonces es que siempre hay o sea, no se conoce mucho, ¿no? O sea, León no es solo León, León es León, Zamora y Salamanca, O sea, Zamora es cuna de reyes de León, y Salamanca, pues bueno, yo digo que es civilización hispánica, ¿no? O sea, pero bueno, mi pregunta es principalmente o sea, ¿por qué hay tan poca relevancia, ¿no? En León, cuando ha hecho cosas muy importantes, creo yo. Bueno, tiene mucha, sí, quizá ahora no la tenga y quizá el peligro es que como en España cada vez que se exhuma una historia potente acaba la gente pidiendo autonomía, pues quizá no sea lo más prudente si no queremos acabar aquí con 1000 autonomías y 200.000 senadores y tal. Pero bueno, dicho eso, León tiene un protagonismo enorme. Los reyes leoneses son los emperadores. El panteón de los reyes. Hay un escorial, digamos, leonés, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego, por terminar de redondear la cosa, yo parafraseando o citando lo que creo que lo cité también a Gustavo Bueno cuando dice que Castilla es una gemación de León, como algo que brota de ahí. Castilla es tierra por fronteriza, lo que pasa es que luego, claro, la potencia que adquiere la corona castellana pues es enorme, pero sí, sin duda los reyes leoneses tienen una importancia crucial. Yo les dedico muchísimo espacio, ¿no? O sea, Alfonso VII, en fin, una serie de reyes fundamentales para la historia de España. Y ya digo que digamos que el impulso imperial es que no es una cuestión estrictamente psicologista, es
un impulso en gran medida leonés. Y de hecho la centralidad que yo iba describiendo hacia el sur, León es otro de los hitos. Claro. Pues sale nuestro Muchas gracias. reconocimiento al Reino de León. Bueno, pues era la última pregunta. Le recuerdo a ustedes que hoy estamos con Iván Vélez en su último libro, Reconquista, la construcción de España. La editorial era, perdona, Iván. Esfera de los libros. Esfera de los libros, sí, es cierto, se me había pasado. Pueden ustedes adquirirlo en las bibliotecas habituales, por esas compañías que se venden por internet, o en fin, esas librerías virtuales que se por ahí. Y se lo recomendamos, pues, vivamente, que compren el último libro de Iván Vélez y todos los demás. Muy bien. Gracias, Iván. Bueno, veo que Lucas, nuestro joven amigo de Hospitalet, ha levantado la mano. ¿Le damos paso? Sí, venga. Lucas, venga, que nos has caído en gracia por tu juventud y desparpajo, pero tienes que ser rapidito, que tenemos que despedir a Iván. Me gustaría saber si de alguna manera los reyes católicos veían posible que los musulmanes pudieran integrarse en el futuro de España una vez ya reconquistada la península, ya que hay un cartel en un pueblo de Granada donde se lee que un caudillo musulmán pide a los reyes católicos quedarse, que son tan hispanos como los católicos, que les serán fieles, y de alguna manera es como que los reyes católicos les reconocen que son igual de hispanos y les permiten quedarse. ¿De alguna manera veían posible que ellos pudieran integrarse? Después de la Reconquista tuvieron que pagar tributos igual de duros como los que pagaban los cristianos en la dominación musulmana. Bueno, es que son un montón de preguntas, pero bueno, sí, vamos a ir fuerte. Vamos que a hablo ver. de la ignorancia y no da tiempo y no sé, lo siento. Gracias. Bueno, vamos a ver, es que son muchas cuestiones. A ver, la vía de mantenimiento aquí se abrió. De hecho, a Boabdil se le ofrece un reino sin salida al mar. Lógico, claro, no podían correr el riesgo de que fuera otra especie de plataforma para una nueva invasión. Acaban saliendo y, como es bien sabido, los reyes católicos permiten a los que se conviertan, porque se busca ya una unificación religiosa, quedarse, y de hecho muchos se quedan. ¿Qué ocurre? Pues que aparecen nuevos problemas, la guerra de las Alpujarras y la expulsión final de los moriscos en 1609. Porque, como dice el morisco Ricote en el Quijote, no era bien criar la sierpe en el seno. Pero entonces los reyes católicos permiten quedarse a los moriscos a cambio de que se cristianicen, pero al final ellos no quisieron, ¿o cómo? No, vamos a ver, ellos se cristianizan, hay unas campañas ecuménicas de evangelización de esas gentes. Lo que pasa es bueno, pues que el sustrato musulmán se mantiene, y de hecho está la revuelta de las Alpujarras y ya digo, la expulsión final de 1609. O sea, que es como que son cristianos, pero a la práctica no lo son. Claro. Vale, gracias. Lucas, pues gracias por tu última intervención. Gracias, Iván, nuevamente por haber... Bueno, ¿puedo decir una última o lo siento? La última. Venga, pero rápido. Venga. Me gustaría saber si ya que el contexto histórico de ahora es diferente, si de alguna manera otras religiones monoteístas puedan tener cierta compatibilidad con la hispanidad, o que la hispanidad solamente puede ir ligada al cristianismo católico. Gracias. Bueno, vamos a ver, el problema de las religiones pues es más viejo que el mundo, las incompatibilidades están ahí de origen. ¿Puede haber convivencia? Hombre, de hecho la hay, ¿no? Hay judíos en el mundo hispano, y los ha habido siempre, ¿no? ¿Hay musulmanes? Menos, pero algunos los hay. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues la posible incompatibilidad entre el modo de ser, ya estamos en un terreno muy resbaladizo, hispano, es decir, el sustrato cristiano, la idea de ser humano que maneja el cristianismo, y la idea de ser humano que maneja el islam, que no son del todo compatibles si el cristiano es cristiano y el musulmán es musulmán. Ese es el asunto. Iván, te agradezco enormemente que hayas aceptado la llamada de Héroes de Cavite. Pues sí, voy a dar paso a Ángel, que nuestro presidente, que se querrá despedir de ti. Y muchas gracias. Nos vemos, bueno, pues por donde sea, por las redes virtuales o en persona. Nos veremos algún día por ahí. Espero. Gracias, Iván. Ángel, buenas noches otra vez. Adelante, para que te despidas de Iván. Pues muchas gracias, Iván, por la conferencia. Siempre
se aprende algo nuevo. La verdad es que ha sido muy, muy constructiva para la hora de ordenar, por lo menos sobre todo para recordarnos, ¿no? Porque siempre estamos muy centrados en la hispanidad y a veces, pues bueno, a veces también es bueno salir un poco de ese ámbito y ver qué pasó antes, ¿no? Porque la hispanidad no se puede entender sin la reconquista. Y agradecer también que nos hayas dado el titular de que puede ser que haya una película que trate, bueno, pues Covadonga, Pelayo, que trate aquello que sucedió, ¿no? Porque al margen de que fueran muchos, pocos, eso yo creo que es lo de menos. La cuestión es que se cambia la inercia, ¿no? A partir de ahí se valora de que se puede derrotar a un enemigo teóricamente superior y lleva tiempo, pero al final se consigue, ¿no? Pues muchísimas gracias, esperamos verte otra vez próximamente por aquí, por RT Cavite, la tercera vez que hace una conferencia con nosotros, y a ver si tenemos suerte y podemos ver esa película y hacemos una especie de cineforum y lo puedes comentar o ya veremos, a ver, pero promete, eso sería una gran noticia que se hiciera esa película, y si la van a hacer fuera de España, pues si la hacen Mel Gibson, pues yo creo que mejor, que mejor, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar y muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros hoy. Muy bien, pues nada, encantado, y bueno, a ver si es verdad que hacen la película y hacemos el cineforum. Sería una buena ocasión para hablar.